Constitución de México. El año de la Constitución de México se dio el 5 de febrero de 1917, actualmente vigente. En esto se estableció la eliminación de la figura del vicepresidente y la reelección del presidente. Así también, el presidente que la promulgó fue Venustiano Carranza, un político militar que participó en la segunda etapa de la Revolución Mexicana. Esta Constitución consta de 137 artículos. Así también es la cuarta Constitución que ha tenido México. En esta ocasión hicimos un cuadro comparativo para destacar las respectivas diferencias y similitudes entre la Constitución mexicana y la Constitución peruana. En el cuadro de similitud tenemos, por ejemplo, que en la Constitución mexicana, según el artículo 135, la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Y para eso se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados. De igual manera, según el artículo 206 de la Constitución peruana, toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Ya cuando el acuerdo del Congreso se obtiene, se espera una votación favorable donde se den votos superiores a los 2/3 del número legal de congresistas. Por otro lado, tenemos el ejemplo de diferencia en el cuadro. Haciendo una comparativa con la Constitución de los Estados Unidos de México, esta no cuenta con una norma de régimen económico que incentive una economía social de mercado dentro de sus reglamentos, cosa que podría tal vez afectar y dificultar en la economía mexicana. Por otro lado, en cuanto al régimen económico peruano, se pudo encontrar una notoria diferencia, ya que la Constitución Política del Perú establece que la iniciativa privada es libre, según el artículo 58, y por eso es posible ejercer una economía social de mercado. Ok, yo le voy a hablar sobre las fuentes del derecho mexicano. Empezaré con la fuente formal, que como sabemos de forma histórica ha sido necesario que la Constitución imponga su jerarquía normativa frente a otras normas. Así se ha desarrollado en el constitucionalismo contemporáneo sistemas que defienden y controlan el orden constitucional. Como la ley, que aun cuando no existe norma expresa que dicte la jerarquía de las fuentes en el orden jurídico, a través de diversas disposiciones se puede acceder al sistema de fuentes formales. También tenemos la jurisprudencia judicial, que es la interpretación firme, reiterada y observancia obligatoria que emana de las ejecutorias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia cuando ésta funciona en pleno, así sea por salas, como por los tribunales colegiados de circuito. Por otro lado tenemos la costumbre, que ha sido necesariamente revalorada. La teoría tradicional clasifica la costumbre tomando en cuenta las relaciones que la misma guarda respecto a la ley, así como el modo que influye en ella. También en el sistema legal mexicano, la doctrina no es una fuente formal del derecho. Sí tiene un cambio y una gran influencia, no solamente en la formación de juristas, sino también en la evolución y transformación del derecho. Bueno, por otro lado también tenemos las fuentes materiales o fuentes reales, que se entienden por fuentes materiales o reales del derecho mexicano, los hechos y acontecimientos, incluidos los avances tecnológicos, que determinan la expedición en el sentido de la modificación y derogación de normas jurídicas. Por otro lado, también tenemos las fuentes históricas, que son los ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron aspectos de la conducta externa humana. A continuación voy a hablar si México tiene algún título preliminar y si se han propuesto modificatorias constitucionales. La gran pregunta es, ¿México tiene algún título preliminar? Y la respuesta es que sí. El título preliminar de México se encuentra en el Código Penal Federal y tiene 6 títulos. El título primero trata sobre la responsabilidad penal. El título segundo, el título tercero, trata sobre la aplicación de las sanciones. El título cuarto, el título quinto, que habla sobre la extinción de la acción penal. Y por último, el título sexto, que trata de los menores. La siguiente pregunta es si se han propuesto modificatorias, y la respuesta es que sí. Existen 3 consultas para realizar modificatorias constitucionales. Se convocó a foros regionales para que la sociedad se pronunciara sobre la Constitución. En octubre de 1998 se publicaron los resultados. Hasta aquel momento de esos foros se habían presentado 360 trabajos, con 688 propuestas en relación con 120 artículos constitucionales. En
En algunas propuestas fueron de naturaleza muy diversa, desde la modificación de algunos artículos hasta la petición de no tocar otros. Algunos se manifestaron a favor de crear una nueva constitución y otros se declararon en contra. Al término de este ejercicio, la ponencia presentada sumaban más de 730 y los artículos constitucionales que se proponían a reformar habían aumentado a 122. El número de propuestas fue inmenso. En diversas ocasiones las ponencias discreparon y no se pudo alcanzar un consenso, ¿no? No obstante, el esfuerzo realizado. Siguiendo con la exposición, hoy hablaré un poquito sobre la estructura de la Constitución Política de México. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos fue elaborado en 1917. Es carta magna y norma fundamental. Además, define las relaciones entre los poderes de la Federación. Consta de los siguientes poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Asimismo, existen 3 órdenes diferenciados del gobierno: el federal, estatal y municipal. Cuentan con 9 títulos, que contiene 136 artículos y 19 transitorios. También cuenta con una parte orgánica contenida en los 98 artículos restantes que define la organización de los poderes públicos. Además, sigue los lineamientos clásicos de las doctrinas y políticas, ya que contiene parte dogmática, abarcando los primeros 39 artículos que establecen los derechos y obligaciones. Por la parte dogmática, podemos decir que solamente se encuentra el título primero, que se divide en 4 capítulos que contiene 38 artículos. Este capítulo, que está compuesto por 38 artículos, básicamente se trata de los derechos humanos y sus garantías para los extranjeros, asimismo para los mexicanos y los ciudadanos mexicanos. Por la parte orgánica podemos decir que se cuenta el título segundo hasta el título séptimo. En el título segundo podemos decir que está dividido en 2 capítulos, que contiene 10 artículos del 38 al 39, trata de la soberanía nacional y de la forma de gobierno. En el título tercero, dividido en 4 capítulos, que contiene 58 artículos del 49 al 107, trata de la división de poderes. En el título cuarto tiene 7 artículos del 108 al 114 y trata de las responsabilidades de los servidores públicos y patrimonio del Estado. En el título quinto están desde el artículo 115 al 122. Trata de los estados de las federaciones y de la Ciudad de México. En el título sexto tiene un artículo que es el 123, que trata de la soberanía del trabajo y de la previsión social. En el título séptimo tiene 11 artículos, que está desde el 124 al 134 y trata de las prevenciones generales. En el título octavo contiene un artículo que es el 135, que trata de las reformas de la Constitución. En el título noveno contiene un artículo 136 que trata prácticamente de la inviolabilidad de la Constitución. Bueno, eso sería todo acerca de la estructura de la Constitución de México. Garantías constitucionales, al igual que nuestro artículo 200, el artículo 5 nos señala de la Constitución mexicana que otorgaba a los derechos del hombre las garantías de libertad personal, propiedad, seguridad e igualdad. De este modo, las garantías aparecen como el medio para asegurar la eficacia de los derechos del hombre. ¿Qué tipo de control constitucional tiene su Constitución? En nuestra Constitución hemos encontrado por medios jurisdiccionales del control constitucional, en la que se encuentra un medio de ello es el juicio de amparo. El juicio de amparo se encuentra consagrado en los artículos 103 y 107 de la Constitución. Así también, por el medio de la controversia constitucional, está contemplado en la fracción 1 del artículo 105, en la que tiene como finalidad restaurar el orden constitucional violentado por una ley o acto que invada la esfera de competencia establecida en la Carta Magna. Además, otro medio es la acción de inconstitucionalidad, en la que está establecido en la fracción 2 del artículo 105. También se encuentra el juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, en la que se encuentra establecido en la fracción 5 del artículo 99 de la Constitución mexicana y regulado en los artículos de 79 a 85 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación